Hola, mi nombre es Aileen Acosta y el día de hoy les voy a presentar la preparación de dientes para restauraciones indirectas de Mesomo. Entonces, vamos a comenzar con una breve introducción en donde hablamos de los avances importantes que hubieron. Hubieron instrumentos rotatorios que obviamente facilitaron la preparación dental. También anestesia que ayudó a la comodidad del paciente, la cerámica dental que fue estudiada por Land y McLean que permitió la creación de restauraciones sin metal con mejores resultados estéticos. De aquí tenemos el concepto de preparaciones para restauraciones indirectas, que es básicamente la preparación, es un proceso de desgaste controlado de esmalte y de dentina. Se remueve esmalte y dentina en cantidades diarias y formas predefinidas para crear espacio para la restauración o retenedor de la prótesis. Entonces, la preparación obviamente varía según el tipo de restauración, ya que tenemos corona metálica, metal cerámica, entre otras. Obviamente debemos respetar el periodonto de protección y la integridad dentino complejo pulpar. Durante todo este procedimiento, entonces, para esto necesitamos diseñar la forma que debe garantizar obviamente las estructuras removidas. Y obviamente se debe mantener la anatomía siguiendo los contornos originales del diente. Ya, de ahí tenemos los principios que dirigen la preparación dental. Tenemos que, como ya mencionamos, removemos esmalte y dentina. Esto es algo irreversible y va a ser reemplazado obviamente por materiales de restauración. Siempre hay que tener una protección pulpar para evitar dañar la pulpa y afectar obviamente más la salud del diente y comprometer más la salud del paciente, porque esto no es lo que buscamos. También tenemos que tener un balance entre la estética y la salud, donde la reducción debe ser mínima, pero estética, obviamente no comprometiendo estructuras importantes del diente. También tenemos que hacer una instrumentación adecuada, evitando daños gingivales y asegurar el procedimiento preciso. Debemos hacer una buena planificación, trabajar obviamente con paciencia y práctica. Tenemos que igual usar protecciones durante el procedimiento para mantener, por ejemplo, protegidas la lengua, la saliva, el carrillo durante todo el procedimiento. De ahí vamos con los requisitos mecánicos. Tenemos el primer requisito mecánico que es la estabilidad, la retención y la estabilidad, que básicamente es la forma de preparación que influye en la capacidad de la restauración para resistir fuerzas de desplazamiento. Entonces, tenemos ciertos factores que pueden afectar la retención de una restauración, como es, por ejemplo, el diseño de la preparación, que básicamente es importante tener el paralelismo en las superficies y una buena altura en las paredes. También el área de contacto, ya que un área de contacto más estrecho y mayor área de contacto entre las superficies aumenta la resistencia. Y si no tenemos esto, pues va a comprometer obviamente la retención. También tenemos fuerzas de masticación y tracción, que estas fuerzas se dan mayormente en la masticación y puede aumentar afectar la retención. De ahí tenemos la geometría de la preparación, que obviamente el paralelismo de las paredes es claves, como ya mencionamos, tenemos que tener una ligera convergencia porque es necesaria para permitir el escurrimiento del cemento y no sin afectar la adaptación. De ahí tenemos la estabilidad y la resistencia, que básicamente es la capacidad de la preparación para evitar que la restauración se desprenda bajo la acción de fuerzas oblicuas. Entonces, tenemos, por ejemplo, la distribución de las fuerzas que durante la masticación pueden ser axiales o no axiales. Entonces, las fuerzas no axiales como la tracción o la compresión oblicua tienden a generar rotación en la restauración en la parte del margen gingival. La resistencia a la dislocación obviamente depende del área de la preparación que recibe compresión y obviamente aquí es clave el paralelismo y la altura de las paredes para mayor resistencia. De ahí tenemos las mejoras de la geometría de la preparación, que es recomendable reducir la convergencia de las paredes y realizar hombros profundos.
De ahí tenemos entonces el resumen de las características de un diente preparado y sus relaciones entre la retención y la estabilidad. Entonces, primero, como mencionamos, es importante el paralelismo, porque cuanto más paralelas estén las superficies, mayor será la retención y la estabilidad de la restauración. También en cuanto al área de superficie, una mayor área de superficie mejora la retención, ya que permite un mejor retención con el cemento, por ejemplo. De ahí tenemos el diámetro, que el diámetro de base debe base menor incrementa la estabilidad de la preparación, la geometría de la preparación, en donde tenemos que tener una forma más piramidal y menos circular, y la adición de surcos y cajas que mejoran principalmente la estabilidad y seguidamente la retención. De ahí tenemos la estabilidad estructural, que es la capacidad de una restauración de no deformarse permanentemente bajo fuerzas funcionales. Entonces, básicamente la deformación va a llevar a la ruptura de la película del cemento, el desplazamiento de la restauración, infiltración marginal y caries. En restauraciones de metal cerámica, la deformación del metal causa fracturas de la cerámica. Entonces, ¿qué factores afectan la rigidez? Son el espesor de metal, el tipo de aleación utilizada, el espesor de la cerámica, la cantidad de reducción tisular en la preparación, la geometría y el tipo de terminaciones cervicales, que tenemos varios tipos de terminaciones cervicales que más adelante vamos a mencionar. Entonces, ¿cuál es la consecuencia de una reducción tisular insuficiente? Es que básicamente vamos a tener una estética limitada por la falta de espacio para el espesor adecuado del material, que en este caso podría ser metal y cerámica. También podemos tener restauraciones frágiles con mayor riesgo de deformación o perforación y problemas con contactos prematuros. Los problemas en cuanto al sobrecontorno es que la falta de espacio lleva a que básicamente se afecte la estética, el tejido periodontal y la oclusión. De ahí tenemos los valores de reducción tisular según el material y el tipo de restauración. Entonces, por ejemplo, en restauraciones unitarias se requiere menos espesor que retenedores de prótesis fija. Entonces, por ejemplo, la reducción tisular eh, es de 1 a 1,5 para la cúspide funcional y 0,5 milímetros para superficies de axiales y coronas de oro. De ahí, para coronas metal cerámicas necesitamos una reducción de aproximadamente de 1,2 milímetros en todas las superficies y de 1,5 milímetros para el bisel de la cúspide funcional. Como recomendaciones generales serían que las coronas totales no necesitan recursos adicionales para retener y obviamente para coronas parciales y otros elementos metálicos se requiere mayor volumen de metal en márgenes vestibulares y linguales. De ahí tenemos los tipos de terminaciones cervicales o diseño de margen gingival. La importancia de este sellado marginal es que obviamente va a mejorar la longevidad de la restauración, va a reducir la solubilización del cemento y la acumulación de la placa bacteriana, y obviamente se asocia con control de caries para mejores resultados. En cuanto a la terminación cervical, tenemos que afecta a la adaptación de la restauración y el sellado marginal, y existen diferentes terminaciones, como ya mencionamos esto. Entonces, aquí primero podemos observar la terminación filo de cuchillo, que obviamente es la que tiene menor apertura marginal, pero es difícil de definir, tiene un riesgo de sobrecontorno, fractura y deformación. Es indicada obviamente para dientes posteriores, inferiores, inclinados o con superficies convexas. El instrumental que podemos utilizar siempre son las puntas diamantadas. De ahí tenemos la terminación en chamfer. Esta, por ejemplo, es la que más hemos utilizado nosotros, que es en forma de un cuarto de círculo y es común para coronas metálicas, metalcerámicas y cerámicas. Este ofrece buena definición de la terminación y distribución de fuerzas, permite suficiente espesor para soportar cargas oclusales, también para evitar profundidad excesiva, y el instrumental también puntas adiantadas. De ahí tenemos el plano inclinado de 135 grados, que es una modificación del hombro de 90 grados, que es similar a chamfer, pero con menor reducción de tejido. Indicado en raíces con recesión gingival y prioridad estética. De ahí tenemos el hombro con bisel, que requiere gran remoción de tejido, por lo que obviamente esto sería una gran desventaja de hacer esa terminación cervical para una persona que no lo requiera. Es para coronas metal cerámicas con extensión subgingival profunda y tenemos un riesgo de distorsión del metal. Es estéticamente limitado igualmente. De ahí pasamos a los riesgos biológicos. Siempre hay que preservar la estructura dentaria. Entonces, por ejemplo,
Al área pulpar, tenemos que siempre mantener vital la pulpa porque esto favorece a la dentina. Obviamente esto lo hacemos con una buena planificación y ejecución de las preparaciones y tenemos que tomar en cuenta, como ya mencionamos, que una vez removido el esmalte y la dentina no pueden ser regenerados. Entonces, por eso tenemos que siempre preservar este tipo de estructuras biológicas. De ahí tenemos la importancia de la calidad de la terminación cervical, que básicamente va a influir en la adaptación marginal de la restauración, va a permitir establecer contornos adecuados según el espesor del material que vamos a utilizar, va a proporcionar resistencia para soportar cargas oclusales y va a permitir un buen contorno y ajuste y, e higiene. De ahí tenemos las estructuras gingivales también es un requisito biológico en donde siempre tenemos que eh, tener cuidado como con las estructuras gingivales, debe hacerse con cuidado. Obviamente la demanda estética es bastante alta, entonces tenemos que preservar las estructuras gingivales. De ahí tenemos las formas de terminación cervical y técnicas de protección. Entonces, tenemos básicamente eh, la posibilidad de lesión en el epitelio surcular, entonces hay que manejar con cuidado y precisión. Para evitar daños es fundamental, por ejemplo, usar hilo de retracción o protectores metálicos para separar la encía. Por ejemplo, igual la extensión intrasurcular no debe superar los 0,5 milímetros para permitir higiene y una buena, correcta impresión sin dañar tejidos más profundos. Y obviamente, cuanto mayor va a ser el traumatismo que realizamos, mayor va a ser la recesión gengival. Entonces, por ende, igual vamos a comprometer la estética y muchos más la salud dental. De ahí pasamos a los requisitos estéticos, donde obviamente la estética es bastante subjetiva. Muchas veces estamos muy influenciados tal vez por el marketing comerciales de televisión, entonces siempre hay que mantener una buena comunicación con el paciente porque lo que me parece a mí estético, tal vez al paciente no le parezca estético. Entonces es muy importante mantener la comunicación y obviamente actualmente hay materiales y técnicas que permiten restauraciones estéticas y conservadores, pero obviamente en muchos casos se opta por tratamientos más invasivos sin necesidad clínica, lo cual no se debería hacer porque obviamente hay más opciones que no, que suelen ser más conservadoras, igual como que con un buen resultado estético. De ahí seguimos que la consecuencia de los tratamientos invasivos. Como ya mencionamos, muchas veces los pacientes van a querer un tratamiento invasivo porque son influenciados tal vez por personas externas que no conocen o son negligentes. Entonces, siempre hay que mencionarle las consecuencias de esto, como que la eliminación excesiva del tejido dentario puede causar afectaciones biológicas, pulpares y periodontales que no van a ser, van a ser reversibles. Obviamente el profesional debe informarle esto al paciente y es importante equilibrar la estética, salud y funcionalidad al momento de seleccionar el tratamiento que vamos a realizar. De aquí pasamos a las características de las principales restauraciones protésicas. Entonces, los factores que influyen en la elección de la restauración protésica, por ejemplo, son los mecánicos, porque debe garantizar resistencia y funcionalidad, los biológicos, porque tenemos una preservación de tejidos dentales y periodontales, estéticos, adaptación a la expectativa del paciente sin comprometer la salud dental, oclusales, deben integrarse correctamente en la mordida, costo accesible y mejorar la resistencia del diente. Restauraciones de cobertura total. Tenemos las restauraciones de cobertura total y sus características generales van a ser que obviamente implica la reducción de las superficies coronarias del diente, la cantidad removido de tejido obviamente va a depender del material porque uno necesita más espacio que otros, entonces vamos a seleccionar esto. Las indicaciones principales es que cuando las restauraciones son más conservadoras, no pueden rehabilitar el diente de forma estética, mecánica y funcional. En caso de destrucción coronaria avanzada por caries extensas, fracturas dentales, desgastes severos y las consideraciones importantes es que siempre debemos eh, elegir materiales adecuados, balancear la estética y la función
y obviamente va a ser una buena planificación. Entonces, las ventajas es que tenemos una facilidad de preparación. Obviamente es una preparación más sencilla de ejecutar y evaluar visualmente. No requerimos mantener caras intactas a diferencia de las coronas parciales. Las restauraciones parciales necesitan, por ejemplo, mayor precisión y planeamiento previo y las coronas totales son más tolerantes a errores técnicos. De ahí pasamos a, por ejemplo, mejores características mecánicas porque ofrece mayor retención y estabilidad, amplitud de superficies de contacto, mejora la fijación del soporte. También tenemos la posibilidad de readecuación de diseño oclusal para corregir inclinaciones, girioversiones con desgastes planificados y estética mejorada porque reduce la exposición de metal y obviamente ofrece una máxima naturalidad y translucidez. De ahí pasamos a las desventajas. Primero, alto sacrificio de la estructura dentaria. Se va a eliminar, obviamente, gran cantidad de esmalte y dentina de la cara de los dientes, dependiendo del material. También la pulpa a veces no responde de manera adecuada. También tenemos mayor riesgo de enfermedad periodontal porque a veces la adaptación marginal no es tan precisa y hay sobrecontornos. Entonces, esto obviamente aumenta el riesgo de inflamación y periodontitis. También tenemos dificultad en la reproducción de conductos, contornos anatómicos, porque a veces la eliminación de la estructura dentaria dificulta la correcta reproducción del perfil de emergencia, lesión en los tejidos gingivales. Como ya mencionamos, obviamente hay que tener un buen cuidado con estos tejidos, porque, por ejemplo, las coronas totales suelen requerir extensión intraocular por razones de estéticas, caries o fracturas. Como ya mencionamos muchas veces, es un procedimiento irreversible. Una vez colocada una corona total, no se puede ser reemplazada por otra corona total. Eh, de ahí tenemos las indicaciones y las contraindicaciones. En cuanto a las indicaciones, tenemos restauración de dientes con gran destrucción coronaria, alta exigencia estética, corrección de posición dental, retenedor en prótesis fija extensa con altas exigencias mecánicas. En contraindicaciones tenemos pérdida excesiva de estructura dental con riesgo pulpal y periodontal. Obviamente no previene caries, por lo que en pacientes con caries activas no controladas no va a ser adecuado. Y a veces cuando una restauración parcial es suficiente, entonces no deberíamos realizar un gasto innecesario. De ahí pasamos a la corona de oro. La corona de oro tiene alta calidad de restauradora, no desgasta el diente agonista y se adapta bien a la oclusión. Es ideal para pacientes bruxistas, reduce el riesgo de fracturas en cerámicas o en dientes, es conservadora ya que requiere una menor reducción de esmalte y dentina en comparación con la corona metal cerámica. Igual los factores, pero en cambio los factores estéticos, por ejemplo, van a preferir siempre dientes blancos y ha reducido su uso incluso como en secciones posteriores como en los molares. De ahí tenemos la corona metal cerámica, que básicamente su composición está en una estructura metálica revestida con cerámica. Sus ventajas es que tiene excelente estética, amplio uso en prótesis fija. eh, Sus consideraciones técnicas es que es un procedimiento de laboratorio complejo, requiere compatibilidad entre aleación y cerámica para evitar fracturas. La limitación es que tenemos mayor abrasión sobre el esmalte agonista, a veces reducción dental más extensa que en coronas de oro y podemos tener más riesgo de lesión pulpar. Las indicaciones es que una restauración total de dientes anteriores y posteriores, salvo en casos de alta exigencia estética, rehabilitación de determinantes oclusales, retenedores en prótesis parciales fijas complejas. Contraindicaciones tenemos pacientes jóvenes con pulpas voluminosas por riesgo de lesión, exposición pulpar. Dientes anteriores manchados pero intactos, porque ahí solo referiríamos a hacer blanqueamiento, resinas o carillas. Dientes posteriores con superficie vestibular intacta. Las ventajas es que combina la estética de la cerámica con la resistencia del metal. Permite lograr una apariencia natural con pigmentos internos o superficiales, cubre todas las superficies coronarias, proporcionando alta retención, ideal para prótesis fijas complejas. También es altamente biocompatible y es la preparación menos complicada y que requiere un tiempo similar a la de las coronas metálicas. Las desventajas es que requiere una gran reducción tisular,
Se puede sufrir fracturas si el diseño metálico es incorrecto, o tenemos un paciente bruxista que no está controlado. Es difícil a veces de obtener el color exacto debido a problemas de comunicación entre el dentista y el técnico y a veces puede ser algo costoso. De ahí tenemos las preparaciones para coronas metal cerámicas en dientes, en donde básicamente podemos hacer un escalón u hombro de 90 grados con ángulo interno en vestibular, un chanfer o ángulo de 135 en coronas clínicas largas para evitar desgaste excesivo. Cerámica de hombro también puede usarse. em, y obviamente aquí también utilizamos pues, como instrumental puntas diamantadas. El procedimiento clínico para hacer este tipo de reducciones va por pasos. Comenzamos por una delimitación cervical que se delimita de 1 a 2 milímetros supragingivales, obviamente siguiendo la curva parabólica de la encía. Esto se lo hace por vestibular y palatino. Después pasamos a los surcos de orientación en las superficies axiales que se realiza tres surcos, uno central y dos laterales. De ahí pasamos a la reducción de superficies proximales, en donde realizamos. Tenemos obviamente indicaciones para dientes sin dientes adyacentes, donde la reducción es de 1,2 milímetros en el tercio proximal y de la cara vestibular de 0,6 milímetros. Con dientes adyacentes, eh, obviamente igual vamos a utilizar la reducción en forma de chamfer cervical. De ahí tenemos la unión de los surcos de orientación, tenemos que se forman dos planos cervicales e incisales en la parte vestibular y en la parte proximal se unen las reducciones vestibulares y linguales. Después pasamos al paso de surco de orientación en la concavidad palatina, que se realiza un surco de 1,2 milímetros en toda la concavidad palatina. De ahí hacemos la reducción de la concavidad palatina. En cerámica, una reducción de 1,2 milímetros y en metal de 0,6 milímetros. De ahí hacemos una extensión intrasurcular que se limita a la cara vestibular y tercio proximal, salvo obviamente en casos estéticos. La extensión máxima dentro del surco es de 0,5 milímetros. De ahí pasamos al acabado de la preparación, donde se alisan las superficies, se redondean ángulos y finalmente las características de la preparación es que se reduce uniformemente a 1,2 milímetros en superficies axiales, 2 milímetros en incisal y tenemos una convergencia de 6 grados. La terminación cervical en vestibular y un tercio proximal, hombro chanfer redondeado, y lingual y dos tercios proximal, chanfer de 0,6 milímetros. De ahí tenemos las preparaciones para corona metal cerámica en dientes posteriores, que básicamente es para mejorar la apariencia de eliminando el collar metálico y usando cerámica de hombro hasta los primeros molares. El procedimiento clínico es muy parecido, donde seguimos surcos guías para la reducción tisular, hacemos delimitación cervical, en la ubicación supragingival, siguiendo la curva de la encía, pasamos a los surcos de orientación, donde hacemos tres surcos igualmente, eh, hacemos en la superficie vestibular y en la superficie lingual.
De ahí hacemos la reducción de superficies proximales, oclusales y surcos y unión de surcos. Entonces, la reducción de superficies proximales se remueve el punto de contacto en la cara proximal o punta cónica afilada para crear el espacio para la punta cilíndrica. De ahí hacemos la reducción de la superficie oclusal, que se reduce a 1,2 milímetros siguiendo los planos de la cúspide. De ahí hacemos la unión de los surcos orientados, eh, que se recomienda hacer la remoción inicial de la mitad del diente para verificar la uniformidad y profundidad del desgaste. Hacemos desviación intrasurcular en la cara vestibular y parte de las caras proximales con una profundidad de 1,2 milímetros, extendiéndose dentro del surco 0,5 milímetros. De ahí hacemos el acabado de la preparación con los mismos principios, obviamente redondear ángulos, mejorar ángulos y todo. Las características de la preparación final es reducción axial y oclusal de 1,2 milímetros, reducción de la cúspide funcional de 1,5 milímetros, convergencia axial de 6 milímetros, ángulos redondeados, superficies lisas y sin áreas retentivas. De ahí pasamos a la corona total metálica, que es usada en dientes sin importancia estética. Hacemos una reducción cervical de 0,5 milímetros, oclusal de 1 milímetro, la cúspide funcional de 1,5 milímetros. Es similar a la corona metal cerámica. De ahí pasamos a la corona total metálica con cara estética. Entonces, se indica para mejores estéticas con aleaciones básicas y revestimiento en resinas acrílicas o cerámicas. Las características. Las características que tenemos para este tipo de coronas metálicas con cara estética es en cerámica, sobre resinas de acrílicas por su calidad, en miembros posteriores e inferiores y en revestimientos estéticos limitado a los dos tercios cervicales de la cara vestibular. Las ventajas es que tiene máxima estética, su translucidez es natural e imita el linte real, tiene buena biocompatibilidad, menor acumulación de placa y mayor resistencia. Las desventajas es que tenemos una gran remoción de tejido dentario, sensibilidad técnica, menor resistencia a la flexión y una necesidad de una preparación específica para distribuir las cargas oclusales y evitar fracturas. Las indicaciones son máxima exigencia estética, cuando otras restauraciones no son adecuadas, dientes aislados y bien posicionados con suficiente estructura dentaria, oclusión favorable, uso clásico de dientes anteriores y posteriores con restauraciones individuales. Las contraindicaciones también son jóvenes con pulpas voluminosas, pacientes con bruxismo o hábitos orales nocivos, con riesgo de fractura, oclusión desfavorable, dientes muy cortos, con poca altura lingual o espacio para preparación adecuada, o pacientes que requieren alta resistencia, como eh, ahí se utiliza como opción coronas metal cerámicas, como por ejemplo en el caso de pacientes bruxistas. De ahí tenemos las características de las preparaciones para restauraciones cerámicas sin metal. Necesitamos mayor precisión requerida para por su menor resistencia a la flexión. Tenemos una reducción axial de 1,2 milímetros, convergencia de 12 grados, reducción incisal de 2 milímetros a 45 grados con la cara palatina, altura mínima de un cuarto cervical en la pared palatina. La terminación cervical es de hombro de 90 grados con ángulo interno redondeado. El procedimiento clínico es la confección de surcos guía, delimitación cervical, unión de surcos de orientación, extensión intrasurcular, acabado de la preparación y características de la preparación final. Son básicamente que tendría que soportar uniformemente toda la extensión, sin áreas retentivas ni ángulos vivos, reducción tisular de 1,2 milímetros con convergencia de 12 grados y una terminación con hombro con ángulo interno redondeado o chamfer profundo. De ahí tenemos las inlay y onlay, que básicamente son restauraciones estéticas que sustituyen amalgamas u oro. eh, Obviamente tiene una técnica sensible similar a la corona, tiene ángulos internos redondeados,
Contactos oclusales deben ubicarse sobre la restauración o diente no lineal y el espesor mínimo debe ser de 1,2 milímetros para. La corona metal cerámica es usada en dientes sin importancia estética. Tenemos una reducción cervical de 0,5 milímetros, oclusal de 1 y cúspide funcional de 1,5 milímetros. La corona estética básicamente es para mejorar estética con aleaciones básicas y revestimiento de resina. Las características es que la cerámica es preferible sobre la resina acrílica por su calidad y obviamente está indicada en dientes posteriores e inferiores, donde las cúspides vestibulares deben ser metálicas. De ahí tenemos las ventajas, que máxima estética, transmisión de luz, biocompatibilidad, menor acumulación de placa, mayor resistencia. Tenemos desventajas, que tenemos gran remoción de tejido dentario, sensibilidad en la técnica, menor resistencia a la flexión en comparación con las coronas metálicos. Tenemos más riesgo de fractura en estas y necesitamos una preparación específica para distribuir cargas oclusales y evitar fracturas. Las indicaciones es para máxima exigencia estética, cuando otras restauraciones no son adecuadas, oclusión favorable, el uso clásico es en dientes anteriores y posteriores como restauraciones individuales, y dientes relativamente intactos con pequeñas restauraciones. Las contraindicaciones son pacientes con pulpa voluminosa con riesgo de daño pulpar, pacientes con bruxismo, oclusión desfavorable, dientes muy cortos con poca altura lingual o espacio para la preparación, o pacientes que requieren alta resistencia, en este caso sería mejor con unas metal cerámicas. Y ahí tenemos las características de las preparaciones para restauraciones cerámicas sin metal. Tenemos que necesita eh, una mayor precisión, necesitamos una reducción axial de 1,2 milímetros, una convergencia de 12 grados, una reducción incisal de 2 milímetros, una altura mínima de un cuarto cervical en la pared palatina. Tenemos una terminación cervical de hombro de 90 grados con ángulos internos y redondeados. De ahí tenemos el procedimiento clínico, que es básicamente muy parecido a los otros, eh, que tenemos que realizar surcos guía, en donde hacemos la delimitación cervical, una unión de surcos de orientación, una extensión intrasurcular, un acabado de la preparación, y las características de la preparación final es que tenemos soporte uniforme en toda la extensión, sin áreas retentivas ni ángulos vivos. Y tenemos las inlays y las onlays, que son restauraciones estéticas que sustituyen la amalgama u oro y están indicadas en reconstrucción coronaria, incluso con gran pérdida de estructura. Tenemos ángulos internos redondeados, pero cabo superficial recto y sin bisel.
Y tenemos finalmente las carillas laminadas, que son para preservar la estructura dentaria con una reducción de 0,3 a 0,5 milímetros. Son frágiles antes de cementarse, pero muy resistentes después. Están indicadas para corrección de posición, tamaño y forma de dientes anteriores o dientes con alteraciones de color como endodoncia deficiente o pigmentos intrínsecos.